Un abrazo bajo la lluvia cambió 2 vidas para siempre. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, suscribirte a Historias del Alma y compartirla con alguien que crea en las segundas oportunidades. Compartimos las dulces verdades que el mundo suele olvidar. ¡Vamos! La lluvia caía sin cesar sobre las calles adoquinadas de Portland, Oregón, proyectando un velo gris sobre el cielo. A finales de octubre, el aire otoñal traía el frío gélido del Pacífico noroeste, haciendo temblar las brillantes hojas rojas de los arces en sus ramas. Dentro de Stumptown Coffee, la suave luz amarilla se filtraba entre la tormenta, mezclándose con el aroma del café recién hecho y los gofres calientes. Un refugio acogedor en medio del diluvio. Emily Harper, de 24 años, estaba de pie detrás del mostrador, con un delantal marrón ceñido a la cintura, limpiando rápidamente las tazas de cerámica. Llevaba el cabello castaño claro recogido en un alto recogido, con algunos mechones húmedos pegados a sus mejillas por el sudor de una larga jornada. A pesar del cansancio en sus ojos verdes, aún brillaban con una suave calidez, como si siempre encontrara algo valioso en las cosas más pequeñas. Emily tenía 2 empleos, sirviendo en Stumptown durante el día y limpiando oficinas por la noche, para poder pagar el alquiler de un pequeño apartamento en East Portland. Amaba los libros, pero las viejas novelas de su estantería apenas habían pasado unas páginas antes de que se desplomara de agotamiento. La vida de Emily no fue nada fácil. Huérfana a temprana edad, creció en un hogar infantil a las afueras de Seattle, donde los sueños se enjaulaban tras paredes grises y estrictas rutinas. Aprendió a sobrevivir callada, aunque su corazón siempre se inclinaba hacia los demás. Una vez le dio una barra de granola a un niño hambriento en el parque, o gastó sus últimas monedas para comprarle café a un hombre sin hogar afuera de la tienda. Para Emily, la amabilidad era la única manera de sentirse suficiente. Aunque en el fondo temía no pertenecer nunca a nadie. Esa noche, su turno se alargó más de lo habitual. Un grupo de turistas se quedó hasta las 10, riendo a carcajadas mientras ella limpiaba. Para cuando por fin cerró la puerta de la tienda, la lluvia caía a cántaros como si quisiera inundar la ciudad entera. Se puso su descolorida capucha roja para la lluvia, la vieja chaqueta apenas la mantenía abrigada. Su aliento se convirtió en pequeñas nubes blancas en el aire frío. Entró en el callejón detrás de la tienda, donde los contenedores de basura se alineaban contra las paredes de ladrillo húmedo que apestaban ligeramente a moho. La lluvia ahogaba casi todos los sonidos, pero entonces algo la hizo detenerse. Un sollozo ahogado, apenas distinguible del agua que goteaba por la canaleta, resonó desde el rincón sombrío del callejón. Emily ladeó la cabeza, escuchando. El llanto era suave, pero contenía un profundo dolor, como una vieja herida abierta. Se quedó quieta, respirando con dificultad al ritmo de la lluvia, con el corazón latiendo más rápido. Una parte de ella quería seguir caminando. Era tarde, estaba cansada, y esto era Portland, donde los rincones oscuros no siempre eran seguros. Pero otra parte de ella, la que siempre se detenía por alguien más, la mantenía anclada en su lugar. Se acercó lentamente al sonido, sus botas de goma chapoteando suavemente en los charcos. Una tenue farola a lo lejos iluminaba una figura sombría. Un hombre estaba sentado encorvado junto a un contenedor de basura, cabizbajo y cubriéndose el rostro con las manos. Llevaba una costosa camisa blanca, empapada y manchada por el suelo mojado. Sus zapatos de cuero lustrado estaban cubiertos de barro, y su cabello oscuro le colgaba enredado sobre la frente. Lloraba, sollozos profundos y ahogados, como si intentara ocultar su dolor al mundo, pero sin éxito. Emily se quedó quieta un momento, la lluvia empapando su abrigo, haciéndola temblar. No sabía quién era, ni qué había destrozado tan profundamente a un hombre con ropa tan fina. Pero comprendía esa sensación, ese vacío, como cuando se quedaba sola en su habitación, pensando en la familia que nunca tuvo. Hace 3 años, cuando llegó por primera vez a Portland, una vez lloró sola en un parque, y nadie la detuvo. Quizás por eso no podía irse ahora. Sin pensarlo 2 veces, Emily dio un paso al frente. Ella se arrodilló a su lado, con las rodillas apretadas contra el pavimento helado, mientras la lluvia se filtraba a través de sus vaqueros ajustados. Se quitó el abrigo rojo y se lo puso con cuidado sobre los hombros. Él se estremeció, sobresaltado, y levantó la vista un instante, con los ojos enrojecidos y nublados por las lágrimas y la lluvia. Su rostro, aunque surcado y húmedo, tenía los rasgos afilados de quien una vez lo tuvo todo, ahora reducido a un cascarón roto.
Volvió a apartar la mirada, avergonzado de que lo vieran así. Pero Emily no se fue. Ella abrió los brazos y lo abrazó con cuidado, sin apretarlo, solo lo suficiente para que sintiera su presencia. Su costosa colonia se mezcló con el aroma a tierra húmeda y lluvia, creando una extraña fragancia que ella jamás olvidaría. Él tembló, con los hombros rígidos, y luego se relajó gradualmente, apoyando la cabeza en el hombro de ella. Sus sollozos se calmaron, fundiéndose con el ritmo constante de la lluvia. No tienes que decir nada, susurró ella, con voz suave pero firme, como una promesa. Solo estoy aquí. Él no respondió, pero ella sintió que su cuerpo se relajaba en su abrazo. Se quedaron así, dos desconocidos, sin nombre, sin pasado, conectados solo por el dolor compartido en un callejón oscuro. La lluvia seguía, cortante y fría, pero a Emily no le importó. Para ella, a veces un abrazo bastaba para expresar lo que las palabras no podían expresar. Se quedaron allí un rato, quizás solo unos minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando por fin cesó su llanto, Emily lo soltó. Él no levantó la vista, solo se secó la cara con una manga mojada. Ella se levantó, lista para irse. Pero entonces sus ojos captaron un destello en el suelo, cerca de sus pies, un anillo de plata, diminuto y reluciente bajo la farola, como un sueño destrozado. Se agachó y lo recogió, rozando el frío metal con sus dedos fríos. No sabía por qué, quizá por instinto, quizá por curiosidad. Silenciosamente, guardó el anillo en el bolsillo de su abrigo, se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. Mientras se dirigía a la puerta trasera de la cafetería, la lluvia seguía cayendo, como una canción de cuna silenciosa y triste. Miró hacia atrás una última vez. El hombre seguía allí sentado, inmóvil. Pero el anillo ya estaba en su bolsillo, un misterio que no estaba segura de querer resolver. Cerró la puerta tras ella, volviendo al aroma del café y a la suave luz dorada. Pero en su interior, algo persistía, como si ese abrazo no solo hubiera sido para él, sino también para ella misma, una parte de ella enterrada hacía tiempo. Emily se quitó el delantal y lo colgó en el gancho de madera junto a la puerta, dejando al descubierto un sencillo suéter gris debajo. Se secó las manos, mientras las gotas de lluvia resbalaban por su piel, y respiró hondo. No era la primera vez que ayudaba a un desconocido sin esperar nada a cambio. Para ella, era la única manera de mantener su corazón latiendo después de todo lo que había perdido. Emily, de 24 años, era una chica dulce y amable, pero cargaba con cicatrices que jamás desaparecerían. Una infancia sin familia, noches preguntándose por qué existía. No buscaba amor ni atención, pero siempre tenía los brazos abiertos para quienes los necesitaban. Cerró la puerta del café y regresó a las calles lluviosas de Portland. No tenía ni idea de que ese abrazo en un callejón oscuro había cambiado no solo su vida, sino también la suya. La lluvia caía sin cesar sobre el oscuro callejón detrás de Stumptown Coffee en Portland, Oregón, como si intentara ahogarlo todo en tristeza. Nathaniel Blake, de 29 años, estaba acurrucado junto a un contenedor de basura, con la cara hundida en las manos, mientras sus sollozos ahogados se mezclaban con el sonido del agua corriendo. Su costosa camisa blanca estaba empapada y cubierta de barro, sus zapatos de cuero, antes lustrados, ahora eran solo un desastre empapado. Ya no era Nathaniel Blake, el hombre que una vez estuvo al mando de una exitosa startup de medios, que una vez tuvo una familia pequeña y cálidas conversaciones en la mesa. Ahora era solo un alma destrozada, sin nombre, sin rumbo, sin razón para vivir. Esa noche, todo en su interior se quebró. Apenas unas horas antes, estaba en su lujoso apartamento en el centro de Portland, viendo a su prometida Clara hacer las maletas. «Ya no puedo más, Nate», dijo con voz fría como el hielo. «¿No te quiero?» Nunca lo hice de verdad. Sus palabras fueron como cuchillos que le atravesaban el pecho, pero lo que más dolió fue la verdad que confesó después. Lo había engañado durante más de un año con su mejor amigo, el hombre al que consideraba un hermano. Nathaniel no gritó ni discutió. Simplemente se quedó allí, aturdido, viéndola sacar la maleta por la puerta, dejando el anillo de compromiso sobre la mesa como una broma cruel. Pero esa no era la primera vez que lo perdía todo. 6 meses antes, su madre, la única persona que realmente creyó en él, falleció de cáncer de pulmón. En sus últimos días, le tomó la mano en el hospital y le susurró: «Eres mi luz, Nate».
No dejes que se apague nunca. Le había prometido que la haría sentir orgullosa, pero ahora, sentado en el frío callejón, sentía que había roto esa promesa. Se acabó su madre, se acabó Clara, se acabó la compañía. Había renunciado la semana anterior, incapaz de soportar las miradas de lástima de sus colegas. Había pensado en acabar con todo allí mismo, en ese callejón donde nadie lo conocía. La lluvia ahogó sus pensamientos hasta que otro sonido se abrió paso. Los suaves pasos de alguien que se acercaba, ligeros como una melodía fuera de lugar. Nathaniel no levantó la cabeza. Simplemente se acurrucó aún más, avergonzado de que lo vieran en ese estado destrozado. Pero entonces, una repentina calidez lo conmovió. Un abrigo, desgastado pero abrigado, le cubría suavemente los hombros. Sobresaltado, levantó la vista un instante y la vio, una chica arrodillada a su lado, con el cabello castaño claro empapado bajo una capucha roja contra la lluvia, y sus ojos verdes brillando con una dulzura que no conocía desde hacía mucho tiempo. No preguntó nada. Ella no lo juzgó. Simplemente abrió los brazos y lo abrazó. Ese abrazo, suave pero firme, se sintió como si unos brazos lo levantaran del borde del abismo. Nathaniel temblaba, no de frío, sino de la extraña sensación de que, por primera vez en meses, alguien lo veía de verdad. No Nathaniel Blake, el hombre ambicioso, sino Nate, un ser humano destrozado. Hundió la cabeza en su hombro y las lágrimas brotaron sin control. El aroma a lluvia, el tenue aroma a café en su ropa y la calidez de su abrazo crearon un recuerdo que él sabía que nunca se desvanecería. No tienes que decir nada, susurró ella, con voz suave pero firme como una promesa. Solo estoy aquí. Esas palabras sencillas y sinceras perforaron el muro que había construido alrededor de su corazón. No respondió. No podía. Pero su cuerpo se relajó, como si parte del dolor hubiera empezado a disiparse. Se sentaron allí bajo la lluvia, dos desconocidos sin nombre, unidos por un instante que él nunca imaginó que tendría. Cuando sus lágrimas finalmente cesaron, ella lo soltó. Nathaniel mantuvo la cabeza gacha, temiendo que sus ojos reflejaran compasión, pero no dijo nada más. Se puso de pie y él oyó que sus pasos se alejaban. Pensó que se había ido, pero entonces sintió que algo se deslizaba en el bolsillo del abrigo por encima del hombro. No lo comprobó. Simplemente se quedó allí sentado, agarrando el abrigo como si fuera su último escudo contra la tormenta. Cuando por fin se levantó, el callejón seguía oscuro, pero algo había cambiado. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un pequeño pañuelo de papel, empapado pero aún legible. Con una letra pulcra, decía, «Importas, no te rindas». Esas palabras, sencillas pero poderosas, despertaron algo en su interior, una pequeña llama que ardía en su pecho. No sabía quién era ella. No sabía por qué se había detenido en ese callejón. Pero su abrazo y ese trozo de pañuelo habían logrado lo que nadie más pudo. Le habían dado una razón para seguir adelante. Nathaniel salió del callejón, con pasos pesados, pero con un nuevo propósito. No regresó a la cafetería. No intentó encontrar a la chica del impermeable rojo. Temía que, si la volvía a ver, la luz se desvanecería, como si solo hubiera sido un sueño. En cambio, se subió a su coche y salió de Portland esa misma noche, cargando el abrigo rojo y la nota de papel como si fueran tesoros. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarse donde todo se había derrumbado. En los días siguientes, Nathaniel llegó a Seattle, donde empezó desde cero. Trabajó como freelance, escribió artículos para periódicos pequeños, vivió en un apartamento ruinoso, pero el vacío había desaparecido. Cada vez que sentía ganas de rendirse, abría el pañuelo, ahora cuidadosamente apretado entre las páginas de un cuaderno, y lo volvía a leer. Importas, no te rindas. Esas palabras se convirtieron en su brújula. Aprendió a resurgir, no para demostrarle nada a Clara ni al mundo, sino para cumplir la promesa que se hizo a sí mismo y a la chica que lo salvó. El abrigo rojo colgaba en su armario, sin lavar, un silencioso recuerdo de aquella noche lluviosa. Nathaniel nunca supo su nombre, pero en su corazón ella era la luz que lo sacaba de la oscuridad. Juró que un día, si el destino lo permitía, la encontraría de nuevo, no para saldar una deuda, sino para decirle que había cambiado su vida para siempre. El otoño en Portland, Oregón, aún traía consigo ese frío familiar,
con ligeras lloviznas que proyectaban un velo plateado sobre las hojas de arce de un rojo intenso que crujían en las aceras, añadiendo color a las calles empedradas que brillaban bajo las farolas. Dentro de la ciudad de los libros de Powell, la librería más grande del corazón cultural de Portland, una cálida luz dorada irradiaba desde los imponentes estantes, mezclándose con el aroma a papel viejo y café recién hecho. Este era un lugar donde las historias, antiguas y nuevas, siempre encontraban cabida. Emily Harper, ahora de 31 años, estaba de pie tras el mostrador de roble, con un suéter verde bosque ceñido a su esbelta figura. Su cabello castaño claro estaba recogido con suavidad, con suaves rizos cayendo sobre sus mejillas, y sus ojos verdes aún conservaban esa chispa de dulzura, como si siempre pudiera encontrar algo bueno en los demás. Habían pasado 7 años desde aquella noche lluviosa en la que abrazó a un desconocido en el callejón detrás de Stumptown Coffee. Ya no era la joven de 24 años que hacía malabarismos con 2 trabajos para sobrevivir. Ahora Emily dirigía una acogedora sección de Powell's, supervisando el departamento de libros raros y organizando eventos comunitarios, desde clubes de lectura infantiles hasta lecturas de poesía para personas sin hogar. Emily no vivía con mucha fortuna. Aún así, alquilaba un pequeño apartamento en East Portland, donde las delgadas paredes reflejaban el ritmo nocturno de la lluvia. Su salario cubría lo básico, algunos libros viejos y, ocasionalmente, una comida caliente para alguien necesitado. Pero para Emily, la riqueza no se medía en dólares. Se medía en las sonrisas que les traía a los demás. Había ayudado a una anciana a encontrar un libro querido de su infancia y dedicaba sus almuerzos a enseñarle a leer a un niño sin hogar. Los libros no son solo palabras, solía decirles a sus clientes. Son puertas a un lugar mejor. Aunque bondadosa, Emily aún cargaba con una vieja cicatriz, la persistente sensación de no ser suficiente, fruto de una infancia huérfana. Criada en un hogar comunitario en Seattle, aprendió a disimular la tristeza tras una sonrisa. Sin embargo, a veces, en las noches lluviosas, se preguntaba si realmente pertenecía a algún lugar. El abrazo en aquel callejón 7 años atrás, aunque desvanecido en el recuerdo, había dejado un rastro de algo elusivo, como si hubiera tocado algo más grande, pero nunca supiera su nombre. Hoy, la librería estaba más animada que de costumbre. Un grupo de escolares se reunió en el rincón infantil, riendo mientras Emily leía en voz alta La telaraña de Carlota. Cuando terminó y empezó a ordenar los estantes, sonó suavemente el timbre. Un hombre entró, trayendo consigo el aroma a lluvia y una presencia serena que no podía ignorarse. Llevaba un abrigo de lana gris a medida, su cabello oscuro estaba bien peinado y sus profundos ojos castaños emitían una luz fija difícil de leer. Era alto, se movía con una confianza serena, como si perteneciera a otro mundo, pero hubiera elegido adentrarse en la humilde calidez de sus amigos. Emily lo miró desde el otro lado de la tienda, percibiendo algo extrañamente familiar, pero descartó la idea. Volvió a ordenar libros viejos de bolsillo hasta que él se acercó al mostrador, hablándole en voz baja y tranquila. «Hola, quiero comprar libros sobre fe y esperanza, preferiblemente ediciones antiguas». Emily levantó la vista, ligeramente sorprendida. La petición en sí no era inusual, pero la forma en que la dijo, lenta y pausada, como si cada palabra importara, le llamó la atención. ¿Libros sobre fe y esperanza? Tenemos algunos buenos en la sección de libros raros. ¿Estás pensando en ficción, filosofía o poesía? Sonrió, con una expresión reservada pero cálida. Te dejo decidir. Me gustaría tener toda la estantería, si es posible. Emily parpadeó, sin saber si había oído bien. ¿Toda la estantería? ¿Te refieres a toda? Sí, dijo con calma. Estoy creando una pequeña biblioteca y confío en que sabrás qué libros vale la pena conservar. Se quedó quieta un momento, con el corazón acelerado inesperadamente. No por el dinero, aunque un pedido así sin duda beneficiaría a la tienda, sino por la forma en que la miraba, como si no solo viera a una empleada, sino algo más profundo. Ella asintió, disimulando su repentino aturdimiento. Bien, elegiré los mejores. ¿Quieres que te los entreguen o los recogerás? Vuelvo, dijo, sacando una tarjeta de presentación de su abrigo y dejándola en el mostrador. Solo contáctame cuando estén listos. Emily cogió la tarjeta. Solo tenía un nombre, Nathaniel B., y un número de teléfono. Sin logo ni título, simplemente sencilla, como una invitación abierta.
Se lo guardó en el bolsillo y volvió a su trabajo, pero sus pensamientos comenzaron a divagar. Fe y esperanza, murmuró, dirigiéndose a la sección de libros raros. Seleccionó títulos como El alquimista, de Paulo Coelho, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, una colección de poesía desgastada, de Mary Oliver, libros que una vez la habían reconfortado en sus momentos más oscuros. Al sacar otro libro del estante, un recuerdo fugaz le asaltó, una noche lluviosa, un callejón oscuro y un anillo de plata que brillaba en el suelo. Se detuvo, recorriendo con el dedo el borde del lomo desgastado, un escalofrío le recorrió la espalda. Casi había olvidado aquella noche, pero la petición de fe y esperanza del hombre la conmovió profundamente. Negó con la cabeza, diciéndose que era solo una coincidencia, pero al mirar por la ventana y ver la lluvia brillar bajo la farola, no pudo evitar la sensación de que el abrazo de tantos años atrás regresaba silenciosamente a ella. La lluvia caía a raudales fuera de las ventanas de la ciudad de los libros de Powell, proyectando una delicada niebla sobre Portland, como si la ciudad susurrara sus propios secretos. Dentro, una cálida luz dorada iluminaba las imponentes estanterías de madera, donde miles de libros desgastados contaban historias de esperanza, pérdida y amor. El aroma a papel viejo se mezclaba con el café recién hecho del pequeño rincón de la cafetería, creando un espacio que hacía que cualquiera que entrara se sintiera como en casa al instante. Emily Harper, de 31 años, estaba de pie tras el mostrador de roble, organizando con cuidado una pila de libros raros que había seleccionado para el pedido especial de la semana pasada. Su suéter verde bosque ceñía su esbelta figura, y su cabello castaño claro, ligeramente recogido, dejaba caer algunos suaves rizos sobre sus mejillas. Sus ojos verdes, cansados por los largos turnos, aún conservaban esa serena amabilidad mientras charlaba con los clientes. Hoy estaba más ocupada que de costumbre, preparándose para el próximo evento de lectura comunitaria, pero sus pensamientos no dejaban de remontarse a la tarjeta de visita que llevaba en el bolsillo, Nathaniel B., el misterioso hombre que había pedido un estante entero de libros sobre fe y esperanza. No entendía bien por qué el pedido la dejaba tan inquieta. Quizás fueron sus ojos, profundos y cálidos, como si supiera algo de ella que ni siquiera ella sabía. Negó con la cabeza, desestimando el pensamiento, y continuó tomando notas para los títulos seleccionados, El alquimista, El hombre en busca de sentido y un viejo poemario de Mary Oliver. Pero entonces, la campanilla sobre la puerta sonó suavemente, sacándola de su ensoñación. Un hombre entró, trayendo consigo el aroma a lluvia y una calma que parecía casi demasiado estable. Nathaniel Blake, ahora de 36 años, era un hombre completamente diferente del alma destrozada del callejón de hace 7 años. Vestía un abrigo de lana gris a medida, una camisa blanca impecable y zapatos de cuero impecables. Su cabello oscuro estaba bien peinado, pero sus profundos ojos castaños aún reflejaban una tristeza discreta, oculta tras una sonrisa suave y forzada. Se acercó al mostrador, con paso seguro pero sin presunción, como alguien acostumbrado a destacar pero que prefiere no hacerlo. Emily levantó la vista, con el corazón acelerado. Era él, el cliente de la semana pasada. Sonrió por costumbre, aunque algo se removió en su interior. Hola, dijo con voz serena. Tus libros están listos. He seleccionado unos 30, tal como me pediste. Nathaniel asintió, con una sutil sonrisa iluminando su rostro. Gracias. Confío en que hayas elegido algunas maravillosas. Su voz era profunda y cálida, cada palabra cuidadosamente elegida. Él permaneció allí con las manos metidas en los bolsillos del abrigo, su mirada vagando sobre ella, no con curiosidad, sino como si buscara algo que alguna vez conoció. Emily recuperó la pila de libros de detrás del mostrador y los dejó con un golpe seco. Señaló cada uno, ofreciendo breves explicaciones. Este es El alquimista, sobre perseguir sueños. Y este, La búsqueda del sentido del hombre, trata sobre encontrar un propósito a través del sufrimiento. Y este poemario se siente como un abrazo de palabras. Hizo una pausa, dándose cuenta de que había hablado demasiado, y se sonrojó. Perdón, me dejé llevar un poco. No pasa nada, respondió Nathaniel, con una mirada más amable. Me gusta oírte hablar de libros. ¿Les das vida? Ladeó la cabeza ligeramente, como si memorizara su voz en cada pequeño gesto. Emily sintió que se le calentaban las mejillas. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención. Deslizó el fajo hacia él, intentando serenar la voz.
¿Te gustaría revisarlos antes de que los empaque? O puedo pedir que te los envíen si lo prefieres. Los llevaré yo mismo, dijo, y luego se dirigió a un estante cercano, como si aún no estuviera listo para irse. Su mano recorrió los lomos hasta que se detuvo en un ejemplar desgastado de Walden. ¿Has leído este?, preguntó, mirándola de reojo. Sí, respondió Emily, saliendo de detrás del mostrador para acercarse. Thoreau me hace pensar en bajar el ritmo, en encontrarle sentido a las cosas sencillas. ¿Te gusta? Nathaniel sonrió, más abiertamente esta vez, como si hubiera tocado algo íntimo en él. Me gusta la idea de que a veces un solo momento de tranquilidad puede cambiarlo todo. Hojeó unas cuantas páginas y luego lo dejó sobre el mostrador. Me quedo con este también. Emily asintió, sintiendo que no solo hablaba del libro. Había algo en sus ojos, en el espacio que mantenía entre ellos, tan cerca que resultaba familiar, pero tan lejos como para mantenerse a la defensiva. Envolvió a Walden con las manos ligeramente temblorosas, sin saber por qué. Gracias por elegir Pauwels, dijo, entregándole la bolsa de papel. Nathaniel la tomó y, por un instante, sus dedos rozaron los de ella. Emily sintió una extraña calidez, un destello de reconocimiento, como si lo hubiera tocado antes. Él la miró un instante más de lo que la mayoría lo haría, con los ojos como si intentara decir algo, pero luego simplemente asintió. Superaste mis expectativas, Emily. Parpadeó, sorprendida de que él supiera su nombre, hasta que recordó la etiqueta de su suéter. Oh, gracias, dijo, con una sonrisa educada. Espero que disfrutes de los libros. Lo haré, respondió, bajando la voz, casi un susurro. Se giró para irse, pero justo antes de llegar a la puerta, se detuvo. Sacó un pequeño papel del bolsillo de su abrigo y lo metió en la bolsa que estaba sobre el mostrador. Esto es para agradecerte, dijo, y luego salió, dejando solo el suave tintineo de la campana y una sensación de ligereza persistente en el pecho de Emily. Se quedó allí un largo rato, observando cómo su figura desaparecía a través del cristal, donde la lluvia aún brillaba bajo la farola. No entendía por qué se le aceleraba el corazón, por qué su voz despertaba un recuerdo borroso. Negó con la cabeza, se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas y volvió al mostrador. Pero mientras ordenaba, vio el papel que él había dejado dentro de la mochila. Emily lo abrió y se le paró el corazón al leer la línea escrita a mano. Algunos abrazos salvan vidas, la mía fue salvada por el tuyo. Esas palabras, sencillas pero poderosas, brillaron como un rayo a través de la niebla de su memoria. Apretó la nota, conteniendo la respiración. Aquella noche lluviosa de hace 7 años regresó con fuerza, el callejón oscuro, el hombre llorando, el abrazo que creía olvidado. ¿Podría ser que él fuera ese hombre? Volvió a mirar por la ventana, pero Nathaniel ya no estaba, se había desvanecido en la lluvia de Portland. El periódico tembló en su mano, y por primera vez en años, Emily sintió que una puerta se abría en su interior, conduciéndola hacia una verdad que no había estado preparada para afrontar. La lluvia seguía cayendo suavemente fuera de las ventanas de la ciudad de los libros de Powell, proyectando una suave niebla sobre Portland como si la ciudad misma acunara sus secretos en un tierno abrazo. Dentro, la cálida luz dorada iluminaba los altos estantes de madera donde las páginas desgastadas susurraban historias de esperanza y sanación. Emily Harper, de 31 años, estaba de pie detrás del mostrador de roble, sosteniendo el pequeño trozo de papel que la misteriosa clienta había dejado la semana anterior. La frase manuscrita, algunos abrazos salvan vidas, la mía fue salvada por la tuya, aún le aceleraba el corazón cada vez que la leía. No podía apartar el recuerdo de aquella noche lluviosa de hacía 7 años, cuando abrazó a un desconocido en el callejón detrás de Stumptown Coffee. ¿Era realmente ese hombre? Emily intentaba concentrarse, apilando libros para un próximo evento comunitario de lectura, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al hombre que se hacía llamar Nathaniel B. Su suéter verde subía y bajaba con cada respiración, y sus ojos verdes reflejaban un destello de preocupación. Había revisado la tarjeta de presentación que le había dejado, solo un nombre y un número de teléfono, ninguna otra pista. Pero algo en su mirada y su forma de hablar de libros la hizo sentir que no era un cliente cualquiera. Hoy, la librería bullía de entusiasmo. Un mensaje de la gerencia dio que hablar a todo el equipo.
Pauwels acababa de recibir una importante donación, suficiente para renovar la sección de libros raros, añadir asientos y ampliar los eventos comunitarios. Sus compañeros de trabajo susurraban con entusiasmo sobre nuevas estanterías y una moderna máquina de café expreso, pero cuando preguntó quién era el donante, la gerente simplemente se encogió de hombros. Dijeron que era un benefactor privado. Quieren permanecer en el anonimato. Emily asintió, pero una extraña intuición la invadió. Regresó al mostrador, sacó su teléfono y buscó el nombre de la tarjeta, Nathaniel B. Los resultados de Google aparecieron al instante, y el teléfono casi se le resbala de la mano. Nathaniel Blake, de 36 años, director ejecutivo de Horizon Media, una importante empresa de comunicaciones con sede en Seattle. Artículo tras artículo lo elogiaban como un genio de las startups, alguien que había construido un imperio desde cero tras una etapa misteriosa y difícil de su vida. Una foto lo mostraba con un traje gris, ojos oscuros, serenos y profundos, y una sonrisa discreta. Era él, el mismo hombre que había estado en su mostrador la semana anterior. Se dejó caer en su asiento, respirando con dificultad. Nathaniel Blake, un millonario director ejecutivo. ¿El hombre que compró un estante entero de libros raros? ¿El que escribió ese mensaje sobre un abrazo que salvó la vida? Revisó los artículos buscando rastros de su pasado, pero solo encontró declaraciones cuidadosamente reservadas. Un hombre conocido por su privacidad. Apretando la nota en la mano, su corazón latía con fuerza. Si realmente era el hombre del callejón, ¿por qué había regresado? ¿Y por qué no se lo había dicho? Antes de que pudiera responder a sus propias preguntas, la campanilla de la puerta sonó suavemente. Nathaniel entró, con el aroma a lluvia y su habitual serenidad. Hoy llevaba un abrigo de lana azul marino intenso y la camisa blanca ligeramente desabrochada, lo que le daba un aspecto más relajado, pero no menos elegante. Se acercó al mostrador con una sonrisa amable. «Hola, Emily», dijo. «Pensé en pasarme a ver qué había nuevo». Emily parpadeó, intentando mantener la compostura, aunque el corazón le latía con fuerza. «Hola, Nathaniel», dijo con la voz un poco temblorosa. Observó su rostro, buscando confirmación de lo que ya sabía. La tienda acaba de recibir una gran donación. Están renovando la sección de libros raros. ¿Sabes algo de eso? Nathaniel ladeó la cabeza, con un brillo juguetón en los ojos, pero no respondió de inmediato. Ya lo sé. Son noticias maravillosas para la librería, ¿verdad? Se acercó a un estante cercano, recorriendo los lomos con los dedos como si intentara prolongar el momento. ¿Qué libro elegirías para mí hoy? Emily respiró hondo, decidiendo que era hora de afrontar la verdad. Salió de detrás del mostrador con un ejemplar de La esperanza es lo que tiene plumas de Emily Dickinson. Dijo, entregándoselo. Se trata de esperanza, igual que los libros que pediste. Pero necesito preguntarte algo. Hizo una pausa, agarrando el libro con fuerza. La nota que dejaste la semana pasada sobre el abrazo. ¿Fue real? ¿Fuiste tú? ¿Eras el hombre del callejón? El aire parecía denso, el único sonido era la suave llovizna tras el cristal. Nathaniel la miró, sus profundos ojos marrones revelaron un mundo que ella no había visto antes. Él no se inmutó, solo asintió lentamente. Sí, era yo. A Emily le daba vueltas la cabeza. Dio un paso atrás, con la mano apretada contra el pecho como si intentara contener el corazón. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y la donación? Fuiste tú, ¿verdad? Su voz tembló, una mezcla de confusión y emoción la inundó. Nathaniel se acercó, pero se detuvo en seco, dejándole espacio para respirar. Su voz era baja y firme, como una confesión que se había hecho esperar demasiado. No estaría aquí si una chica con un impermeable rojo no me hubiera salvado esa noche, Emily. 7 años atrás, lo perdí todo. La mujer que amé, mi familia, mis ganas de vivir. Me senté en ese callejón, listo para rendirme. Pero llegaste tú. No hiciste preguntas. No me juzgaste. Simplemente me abrazaste y me dijiste que importaba. Ese abrazo y la nota que dejaste me dieron una razón para levantarme de nuevo. Emily se quedó paralizada, con lágrimas en los ojos.
Recordó esa noche, el hombre que lloraba, el anillo de plata y la extraña certeza de que había hecho algo bien. Pero nunca imaginó qué significaría tanto. Yo, solo quería ayudar, susurró. No sabía qué significaría tanto. Para mí, lo fue todo, dijo Nathaniel con gratitud en los ojos. Me fui de Portland después de esa noche y reconstruí mi vida, pero nunca te olvidé. Cuando por fin tuve fuerzas para volver, quise hacer algo por ti, igual que tú hiciste por mí. La donación es solo el principio. Emily negó con la cabeza, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Pero no soy especial. Solo soy librera. No soy alguien que... Bajó la mirada, la vieja sensación de nunca ser suficiente surgió de su infancia huérfana. Nathaniel se acercó un paso más, con voz suave pero firme. Eres la persona más extraordinaria que he conocido, Emily. No por lo que haces, sino por quién eres. El tipo de persona que abraza a un desconocido bajo la lluvia sin esperar nada a cambio. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un trozo de papel de seda desgastado, cuidadosamente conservado. Tú escribiste esto. Me salvaste. Ahora quiero que sepas que te mereces todo lo bueno que te llegue. Emily tomó el pañuelo y reconoció al instante su propia letra. Importas, no te rindas. Rompió a llorar, no de tristeza, sino porque por primera vez se sintió vista, realmente vista. Nathaniel permaneció en silencio, sin presionarla para que dijera nada, simplemente ofreciéndole una suave sonrisa antes de darse la vuelta. Volveré, dijo, y luego salió por la puerta, dejando a Emily con la nota. Y un corazón que comenzaba a abrirse, pieza a pieza. Una ligera llovizna caía sobre las calles adoquinadas de Portland, Oregón, proyectando un delicado velo sobre la ciudad, como si intentara curar viejas heridas. Dentro de la ciudad de los libros de Powell, el cálido resplandor dorado bañaba las imponentes estanterías de madera, donde el aroma a páginas antiguas y café recién hecho envolvía el espacio como un tierno abrazo para las almas errantes. Emily Harper, de 31 años, estaba de pie tras el mostrador de roble, ordenando con delicadeza una pila de libros raros. Su suéter verde bosque se ceñía a su esbelta figura, y aunque sus ojos verdes aún mostraban rastros de cansancio, había un nuevo destello de esperanza, algo que no había sentido hasta que Nathaniel Black entró en su vida. 7 años después de aquella noche lluviosa en el callejón, Emily nunca imaginó que el hombre que una vez abrazó estaría ahora ante ella. No como un desconocido destrozado, sino como un director ejecutivo sereno y agradecido. Desde que Nathaniel reveló su identidad y la historia detrás de ese abrazo que le salvó la vida, se había convertido en una presencia habitual en sus días. Visitaba Powell's varias veces por semana, a veces para revisar sus pedidos de libros, otras simplemente para charlar. Sus conversaciones comenzaron con literatura, pero poco a poco se fueron profundizando, como dos viejos amigos que se reencuentran tras despertar de un mismo sueño. Hoy la librería estaba más tranquila de lo habitual, con solo unos pocos clientes hojeando páginas en rincones lejanos. Nathaniel entró, trayendo consigo el aroma a lluvia y su familiar sonrisa reservada. Llevaba un abrigo de lana azul marino intenso, y su camisa blanca estaba desabrochada con el cuello, lo que le daba un aire más amable y cercano. Hola, Emily, saludó con voz baja y cálida. ¿Encontraste algo bueno para mí hoy? Emily sonrió, la familiaridad alivió el peso de su pecho. Sí, respondió ella, sacando un ejemplar de El camino menos transitado, de la estantería. Este trata sobre elegir el camino más difícil, el que vale la pena. Creo que te gustará. Nathaniel tomó el libro, rozando la desgastada portada con los dedos, aunque no la apartó de la vista. Siempre aciertas, dijo, acomodándose en la silla de madera cerca del mostrador, como si quisiera quedarse un rato más. ¿Alguna vez has pensado en tomar un camino diferente, en otro lugar que no fuera Portland, en otra librería? La pregunta hizo que Emily se detuviera, su mirada se desvió hacia la ventana, donde la lluvia brillaba bajo la luz de la farola. Sí, lo he hecho, dijo en voz baja. De pequeña, soñaba con ser editora, con llevar libros a lugares donde nadie leía. Pero la vida no lo pone fácil. Crecí en un hogar comunitario en Seattle, sin familia. Nadie me dijo que podía ser lo que fuera. Siempre sentí que no era suficiente. Se detuvo, sorprendida de haberlo dicho en voz alta. Nathaniel la miró, sus profundos ojos marrones llenos de comprensión.
Sé lo que se siente, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Mi madre era la única que creía que yo podía hacer algo. Cuando murió de cáncer, perdí mi luz, y a mi prometido, me traicionó con mi mejor amiga. Pensé que no me quedaba nada por lo que vivir. Esa noche en el callejón, estaba lista para rendirme. Emily contuvo la respiración, le dolía el pecho al oír sus palabras. Recordaba al hombre llorando bajo la lluvia, pero no sabía que había estado tan cerca del borde. No lo sabía, susurró. Solo quería ayudar. Y lo hiciste, respondió Nathaniel, con los ojos brillantes de gratitud. No solo me abrazaste, Emily, me diste esperanza cuando pensé que se había muerto. El aire entre ellos se hizo más denso, no por la tristeza, sino por el peso de la honestidad que los acercaba. Emily se sentó en la silla frente a él por primera vez sin la barrera del mostrador. No se me da bien hablar de mí misma, admitió con la voz temblorosa. En el hogar comunitario, aprendí a guardar silencio, porque si hablaba, la gente vería mi debilidad. Siempre pensé que si era lo suficientemente bueno, alguien me querría, pero nadie acudía. Nathaniel se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada suave pero firme. ¿Eres suficiente, Emily, más que suficiente? Tú me salvaste, no con palabras, sino con tu corazón. Sus palabras fueron como una brisa cálida que derritió el hielo que la cubría. Sonrió levemente, con lágrimas a flor de piel, aunque las contuvo. Se sentaron juntos en la silenciosa librería, compartiendo cicatrices que nunca le habían mostrado a nadie. Afuera, la lluvia tocaba su suave ritmo, como la banda sonora de un momento sagrado. Cuando las luces se atenuaron, anunciando la hora de cerrar, Nathaniel se levantó, pero no se fue de inmediato. Se acercó a Emily, más cerca que nunca, y en un instante que ninguno de los dos esperaba, se inclinó, rozando suavemente los labios de ella con los suyos. El beso fue tierno, como una promesa. Sabía a café y a lluvia, a algo frágil pero real. Emily se quedó paralizada, aturdida, pero luego le devolvió el beso, con el corazón latiendo como si fuera a salirse de su pecho. Pero entonces, como una ola rompiendo sobre aguas tranquilas, el miedo la invadió. Se apartó de repente, con la mano apretada contra el pecho, los ojos abiertos y presa del pánico. No, no podemos, susurró con la voz temblorosa. Eres demasiado bueno conmigo, Nathaniel. No soy suficiente. Nathaniel parpadeó, el dolor se reflejó en su rostro, pero no la ira. Emily, no tienes que ser suficiente. Solo quiero que veas lo que yo veo. Una mujer extraordinaria, digna de amor. Pero Emily negó con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. No lo entiendes. Eres un CEO. Tienes el mundo. Y yo, solo soy un dependiente de librería. No soy especial. No puedo ser quien te decepcione. Se dio la vuelta, abrazándose, intentando ocultar el viejo dolor que la aquejaba. Nathaniel se quedó quieto, queriendo acercarse, pero no lo hizo. Respetaba el espacio que ella necesitaba. Nunca podrías decepcionarme, dijo en voz baja, pero no presionaré. Cuando estés lista, estaré aquí. Tomó el camino menos transitado desde el mostrador y dejó una nota doblada junto a él, su silencioso ritual. Entonces se dirigió a la puerta, dejando atrás el suave tintineo de la campanilla y a una Emily enredada en su propio corazón. Se sentó, abrió la nota y leyó las palabras familiares. ¿Eres suficiente, siempre? Sus lágrimas caían con fuerza, pero esta vez no estaba segura de si eran de miedo o de la luz de una nueva esperanza que se abría paso. El invierno llegó temprano a Portland, Oregón, con vientos gélidos que azotaban las calles adoquinadas, desprendiendo las últimas hojas rojas de arce de sus ramas. Dentro de la ciudad de los libros de Powell, las luces doradas brillaban con firmeza, proyectando una suave calidez sobre las imponentes estanterías. Emily Harper, de 31 años, estaba de pie tras el mostrador de roble, organizando cuidadosamente una pila de libros recién llegados. Su suéter rojo, regalo de Navidad de un compañero de trabajo, se ajustaba a su esbelta figura, pero sus ojos verdes reflejaban cansancio, como si una parte de su alma se hubiera perdido. Habían pasado 3 semanas desde que Nathaniel Blake salió de la librería, dejando la nota, «Eres suficiente, siempre». Desde el beso, suave y sincero, en su retirada entre lágrimas, él no había regresado,
no había llamado, no había dejado rastro. Su ausencia era un vacío que Emily no había previsto. Le había dicho que era demasiado bueno, que ella no era suficiente, pero ahora que él ya no estaba, sentía el dolor de haber perdido algo preciado antes de siquiera aprender a retenerlo. Aún así, Emily no se dejó llevar por la espiral. Había crecido en un hogar comunitario donde el dolor debía ocultarse con cuidado. Había aprendido a ser fuerte, incluso cuando su corazón sangraba en silencio. Se entregó por completo a su trabajo, organizando una hora de cuentos para niños sin hogar, eligiendo libros como El árbol generoso para enseñarles sobre la bondad. Sonreía a los clientes, ayudaba a un anciano a encontrar el libro que le regaló a su esposa el día de su boda y dedicaba sus pausas de almuerzo a preparar sándwiches para una mujer temblorosa afuera de la tienda. Pero cada vez que el timbre sonaba suavemente, sus ojos instintivamente levantaban la vista, esperando ver la figura alta con el abrigo de lana azul marino. Y cada vez que no era él, se recordaba a sí misma que no debía esperar. Por la noche, en su pequeño apartamento del este de Portland, Emily se sentaba junto a la ventana, observando la lluvia brillar bajo la farola. Desplegó el pañuelo viejo que Nathaniel le había dado una vez, «Tú importas, no te rindas», y lo releyó, rozando con los dedos la tinta descolorida. Recordó su beso, tierno y sincero, y sus palabras diciéndole que era suficiente. Pero el miedo a no ser suficiente, arraigado en su infancia huérfana, aún la aferraba como una sombra. «Hice lo correcto», susurró, y solo la lluvia respondió. Mientras tanto, Nathaniel no había desaparecido del todo. En Seattle, se sumergió en el trabajo en Horizon Media. Pero sus pensamientos siempre volvían a Emily. Respetaba su decisión, sabiendo que necesitaba tiempo para afrontar su miedo. Pero no podía quedarse de brazos cruzados. Recordaba su historia, su sueño de ser editora, olvidado por la pobreza y la oportunidad perdida. No quería ayudarla a pagar una deuda. Quería ayudarla porque creía que merecía vivir ese sueño. Discretamente, Nathaniel contactó a una prestigiosa universidad de Portland y consiguió una beca especial en su nombre, la beca OPE, diseñada exclusivamente para ella. Trabajó con un equipo legal para finalizar todo, de forma anónima. Sabía que ella lo rechazaría si se enteraba de que provenía de él. Una mañana gélida, cuando Emily llegó a Powell's, encontró un sobre grueso en el mostrador dirigido a ella en letra de imprenta. La abrió, con el corazón latiendo con fuerza, y leyó la carta de un bufete de abogados de Seattle. El mensaje era breve, pero le cambió la vida. Señorita Emily Harper, nos complace informarle que ha recibido la beca OPE para cursar una maestría en gestión editorial en la Universidad de Portland. Esta beca incluye matrícula completa, gastos de manutención y un estipendio de investigación. Alguien cree en ti más de lo que te imaginas. Emily se desplomó en la silla detrás del mostrador, con las manos temblorosas sobre la carta. Lo leyó una y otra vez, una maestría en edición, su sueño, enterrado desde que se había salido del sistema y había aceptado trabajos solo para sobrevivir. Lo había compartido con Nathaniel una vez, en un momento de tranquilidad entre los estantes, pero nunca imaginó que él lo recordaría, y menos aún que lo haría, porque solo él, el hombre que conocía su pasado y la había llamado lo suficiente, podía estar detrás de semejante regalo. Tomó su teléfono y buscó alguna mención de la beca OPE. Solo encontró una vaga descripción, para quienes dan esperanza a los demás. Pensó en Nathaniel, su nota, el abrazo en el callejón de hacía 7 años. Las lágrimas le corrían por las mejillas, no de dolor, sino de la extraña y abrumadora sensación de finalmente ser vista, de creer en ella. Pero con la alegría llegó el miedo. Aceptar la beca significaba entrar en un mundo nuevo, donde tendría que enfrentarse a sí misma por completo. ¿Podría soportarlo? Emily se levantó, se secó las lágrimas y volvió a su trabajo. Pero la carta permaneció en el mostrador, una invitación silenciosa que no podía ignorar. Empezó a leer libros sobre publicaciones, a anotar ideas en un cuaderno, y por primera vez en años, se permitió soñar de nuevo. Organizó un recital de poesía en Powell's, eligiendo versos sobre la valentía. Y mientras estaba de pie ante el pequeño grupo, leyendo en voz alta, sintió que una parte de sí misma volvía a la vida. No era la huérfana, ni la dependienta, sino una mujer capaz de forjar algo hermoso a partir de su dolor. Esa noche, en su apartamento, Emily se sentó y escribió una carta de agradecimiento al bufete, aunque sabía que quizá nunca llegaría a Nathaniel. «Gracias por creer en mí», escribió. «Intentaré no decepcionarlos.
Dobló la carta y la colocó junto al pañuelo viejo que Nathaniel llevaba en su abrigo. Entonces miró hacia la lluvia. No sabía dónde estaba, pero lo sentía cerca, como una farola brillando a través de la niebla, guiándola suavemente de vuelta a quien debía ser. La lluvia caía sin cesar sobre las calles adoquinadas de Portland, Oregón, cubriendo la ciudad con un velo plateado brillante, como si contara viejas historias bajo las farolas. Era mediados de diciembre y el invierno había llegado con un frío gélido, dejando que las últimas hojas de arce revolotearan silenciosamente sobre la acera. Frente a la ciudad de los libros de Powell, una cálida luz dorada se derramaba desde las ventanas recién limpiadas, iluminando una librería recién remodelada, donde la sección de libros raros relucía y la cafetería olía a granos tostados y a reconfortante. Emily Harper estaba de pie bajo el toldo, con un libro desgastado en los brazos, siguiendo con la mirada las gotas de lluvia como si cargaran recuerdos. Su suéter rojo, un regalo de Navidad de sus compañeros de trabajo, subía y bajaba con su respiración, y su cabello castaño claro estaba húmedo por la niebla. 7 años atrás, en una noche como esta, había envuelto con un abrigo rojo a un desconocido que lloraba en un callejón detrás de Stumptown Coffee, sin saber que un acto de bondad cambiaría sus vidas. Ahora, Powell's era más que un trabajo. Era su refugio, el lugar donde encontraba alegría conectando a la gente a través de historias. La beca OPE que había recibido semanas antes, un regalo secreto de Nathaniel Blake, le había abierto una nueva puerta, permitiéndole soñar de nuevo con ser editora. Pero incluso mientras su corazón sanaba lentamente, una parte de ella permanecía vacía, la parte donde Nathaniel solía estar antes de desaparecer. Habían pasado 3 semanas, sin visitas, sin llamadas, sin notas. Desde ese tierno beso y su retirada entre lágrimas, Emily temía haberlo alejado para siempre. Pero la carta del bufete, con su frase discreta, «Alguien cree en ti más de lo que crees», seguía en su escritorio, junto al pañuelo viejo que decía, «Importas, no te rindas». Esas palabras la atormentaban, llenaban sus pensamientos con sus profundos ojos marrones, su sonrisa serena que le hacía vibrar el pecho. Se decía a sí misma que debía ser fuerte, pero en noches como esta, se encontraba bajo ese toldo, atenta al timbre, con la esperanza de ver una silueta que extrañaba demasiado como para admitir. La tienda estaba cerrada, pero Emily se había quedado hasta tarde para revisar las nuevas estanterías. Pasó la mano por los lomos pulidos de libros viejos, aspirando el aroma del papel envejecido, sintiendo una calidez en el pecho. Powell's estaba más hermoso que nunca, sillas de madera nuevas, iluminación tenue y un rincón de lectura infantil que ella misma había propuesto, ahora real y acogedor. Sabía que Nathaniel lo había financiado todo, aunque él nunca lo admitiera. Quería agradecerle, decirle que intentaba ser la mejor versión de sí misma. ¿Pero dónde estaba? Salió, dejando que la lluvia le acariciara las mejillas. El resplandor dorado de la librería se extendía por la acera, un reflejo de la noche en que una vez había envuelto a un desconocido con un impermeable rojo. Cerró los ojos y dejó que el recuerdo la invadiera, los sollozos ahogados, la calidez del abrazo, el brillo de un anillo de plata. Abrió los ojos y se le paró el corazón. Una figura alta caminaba bajo la lluvia, con un ramo de flores silvestres, moradas y blancas, y un impermeable rojo nuevo que brillaba bajo la farola. Nathaniel Blake se detuvo frente a ella, con el cabello oscuro mojado, pero sus ojos marrones firmes y sinceros. Llevaba un abrigo azul marino intenso y una camisa blanca ligeramente abierta en el cuello, elegante pero familiar. «Hola, Emily», dijo, con una cálida melodía de otra vida. «Prometí que volvería». Emily parpadeó, agarrando el libro como un escudo. Nathaniel, susurró con voz temblorosa. «¿A dónde fuiste?» «Creí que no volverías». Se acercó, sujetándola con el impermeable rojo para protegerla de la lluvia. «Necesitaba tiempo para hacer algo por ti», dijo, sin apartar la mirada de ella. «Pero nunca quise irme. Solo quería que tuvieras el espacio para reencontrarte contigo misma». Le entregó el ramo, cuyos delicados pétalos temblaban al viento. «Estas crecen a las afueras de Portland. No son perfectas, pero son resistentes, como tú». Emily tomó las flores, le temblaban los dedos al rozarlas. Su aroma se mezcló con la lluvia y el recuerdo, despertando algo tierno en su interior. «Gracias», susurró, con lágrimas amenazantes. «¿Pero por qué todo esto? ¿La beca? ¿La librería?» No sé cómo responder.
Nathaniel sonrió, una sonrisa que suavizó todo su rostro. Esta vez, déjame ser el calor, dijo con voz tranquila pero segura. Le echó el impermeable rojo sobre los hombros, igual que ella lo había hecho con él 7 años atrás. Me salvaste, Emily, no solo con un abrazo, sino recordándome que la bondad aún existe. Ahora quiero pasar el resto de mi vida demostrándote cuánto importas. Se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces Nathaniel se arrodilló lentamente, allí mismo, bajo la luz dorada y la suave lluvia, justo afuera de Powell's. Del bolsillo de su abrigo, sacó un sencillo anillo de plata. Sin diamantes, nada ostentoso, solo un círculo de verdad que relucía con significado. Emily Harper, dijo, mirándola a los ojos. Eres mi luz. Eres la razón por la que estoy aquí. No puedo prometerte el mundo entero, pero sí puedo prometerte amor, respeto y acompañarte en cada camino. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Emily, pero esta vez no eran de miedo. Eran de una alegría que nunca había conocido. Ella lo miró, el hombre que una vez había sido un extraño en la oscuridad, y ahora veía a alguien que la comprendía mejor que nadie. El miedo a no ser suficiente aún latía en un rincón lejano de su corazón, pero ya no tenía poder. Asintió con la voz quebrada. Sí, me casaré contigo. Nathaniel se levantó, le puso suavemente el anillo en el dedo y la abrazó con más fuerza y calidez que la de años atrás. La lluvia seguía cayendo, pero bajo la antigua luz dorada de Powell's, se encontraban en un mundo propio, un mundo de amor, de sanación, de segundas oportunidades. Emily apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón, y supo que no solo había encontrado el amor. Por fin había vuelto a casa. ¿Te gustó la última historia que escuchaste en Soul Stories? Deja un comentario diciendo, me alegra que así sea. La primavera llegó a Portland, Oregón, en un susurro. Vientos suaves y una tenue luz del sol disiparon el frío invernal. Las calles adoquinadas brillaban bajo el cálido cielo, y los cerezos florecían por toda la ciudad, sus pétalos rosados esparciendo belleza por las aceras. Dentro de la ciudad de los libros de Powell, una calidez distinta impregnaba el aire. La sección de libros raros estaba adornada con delicadas flores silvestres en tonos morados y blancos, y guirnaldas de luces centelleaban como estrellas sobre un pequeño pasillo que conducía a la esquina trasera de la tienda, donde estaba a punto de celebrarse una boda sencilla pero sagrada. Emily Harper estaba de pie frente al espejo en la sala de estar del personal, con las manos ligeramente temblorosas mientras se ajustaba la cintura de su sencillo vestido blanco. No era un vestido ostentoso, solo de algodón suave con mangas largas, pero la envolvía como un abrazo tierno. Su cabello castaño claro colgaba suelto, coronado por una corona de flores silvestres, y sus ojos verdes brillaban con una alegría que nunca antes había conocido. Hoy se casaba con Nathaniel Blake, el hombre que una vez fue un extraño en un callejón lluvioso, ahora la luz que la había guiado hacia una vida con la que nunca se había atrevido a soñar. 7 años atrás, su abrazo lo había salvado en aquel oscuro callejón detrás de Stumptown Coffee. Hoy, Nathaniel estaba al fondo de Powell's, vestido con un traje azul marino sin corbata, con el cabello oscuro bien peinado, pero aún natural y sin esfuerzo. No había querido una ceremonia ostentosa en un hotel. Quería casarse con ella allí, en Powell's, donde la había reencontrado, donde había convertido los libros en esperanza para todos a su alrededor. Empezaron a llegar invitados, rostros conocidos, rostros inesperados. Emily salió, con el corazón palpitante, mientras un pequeño grupo se congregaba entre los estantes. No había cientos de invitados ni orquesta, solo unas 30 almas, compañeros de trabajo, amigos cercanos y rostros que jamás pensó que volvería a ver. Allí estaba Marta, la mujer sin hogar a la que Emily una vez le había dado un sándwich a la salida de la tienda, ahora con un abrigo limpio y una sonrisa radiante. Tommy, el niño al que había enseñado a leer en el parque hacía 7 años, ahora un adolescente alto que sostenía la telaraña de Carlota como regalo de bodas. Y el señor Henry, el anciano al que había ayudado a encontrar el libro que le había regalado a su difunta esposa en su aniversario, sentado en la primera fila con los ojos llorosos. Se quedó paralizada a medio paso, agarrando su ramo de flores silvestres moradas y blancas, el mismo que Nathaniel le había regalado la noche en que le propuso matrimonio. ¿Cómo? «¿Cómo están aquí?», susurró, volviéndose hacia Nathaniel, que esperaba al final del pasillo. Sonrió suavemente. «Los encontré», dijo. «Cambiaste sus vidas,
Emily, igual que cambiaste la mía. Querían estar aquí para agradecerles. Las lágrimas le escocían en los ojos, pero las contuvo mientras caminaba lentamente por el pasillo florido. Una compañera de trabajo, Sara, tocó una suave melodía de violín, con una gracia asombrosa, llenando la librería de un silencio sagrado. Cuando Emily llegó a su lado, Nathaniel le tomó la mano, sus dedos eran cálidos y firmes. «Te ves aún más hermosa de lo que jamás imaginé», susurró. Ella se sonrojó, con el corazón latiendo con fuerza. El oficiante, un viejo amigo de Nathaniel, dio inicio a la ceremonia con unas sencillas palabras. «Estamos aquí no solo para presenciar el amor entre Emily y Nathaniel, sino para honrar la bondad que los unió». Un simple abrazo bajo la lluvia lo cambió todo. Nathaniel se volvió hacia Emily, el amor y la gratitud brillaban en sus ojos. Sus votos fueron profundos y serenos, pero inquebrantables. «Emily, eres la luz que me guió fuera de la oscuridad. Prometo amarte, protegerte y recordarte cada día que eres suficiente, más que suficiente. Para mí, eres el mundo». Emily respiró hondo, sus lágrimas ahora caían libremente, pero su sonrisa se mantuvo firme. «Nathaniel, me enseñaste que podía soñar, amar y ser plenamente yo mismo. Prometo caminar a tu lado en cada alegría y cada tristeza, como lo hice con nuestro primer abrazo». Su voz temblaba, pero sus palabras llevaban la fuerza de cada herida que había sanado. Intercambiaron anillos, sencillos anillos de plata. El de Nathaniel tenía grabada la palabra, «Tú importas». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Nathaniel la abrazó y la besó, suave y lentamente, pero profundamente. Estallaron los aplausos y las risas. Emily se inclinó hacia él, sintiendo su calor, y supo que ya no estaba sola. Después de la ceremonia, todos se reunieron alrededor de las mesas de madera de la librería, donde se habían colocado sándwiches de Stumptown y pasteles caseros. Marta se acercó primero y le tomó la mano. «Me diste un sándwich cuando me moría de hambre», dijo con la voz cargada de emoción. «Pero más que eso, me hiciste sentir humana de nuevo». «Gracias». Entonces Tommy se adelantó, sonriendo mientras le entregaba el libro. «Me enseñaste a leer esto», dijo con orgullo. «Ahora quiero ser escritor, gracias a ti». El señor Henry se levantó y levantó su taza de café. «Emily nos trajo calidez a todos», dijo, y su voz resonó entre los estantes. «Y ahora se merece el mundo». Siguió un coro. «Se merece el mundo». Los aplausos volvieron a aumentar, y esta vez Emily lloró a borbotones, no de tristeza, sino de pertenencia. Por primera vez sintió lo que significaba tener una familia, no de sangre, sino por gracia. Nathaniel estaba a su lado, rodeándola la cintura con un brazo, y sus ojos brillaban de un orgullo silencioso. «Mira», susurró. «No solo me salvaste, Emily. También eres la luz en sus vidas». Emily miró a su alrededor, los rostros sonrientes, los libros en las estanterías, las suaves luces doradas, y comprendió algo muy profundo. Tomó la mano de Nathaniel, sintiendo el frío anillo de plata contra su piel, y supo que no solo había encontrado el amor, sino también su propósito. Ya no era la chica del callejón empapado por la lluvia. Ella fue quien trajo la luz. La primavera iluminó Portland, Oregón, con la suave luz del sol y las suaves brisas, calentando las calles adoquinadas y tiñendo la ciudad de tonos rosados mientras los cerezos florecían en lo alto. En un pequeño salón comunitario cerca del centro, luces doradas brillaban sobre las filas de sillas de madera, donde cientos de invitados se reunían, entre risas y conversaciones susurrantes, entre el aroma del café recién hecho de un puesto patrocinado por Stumptown Coffee. Entre bastidores, Emily Harper sostenía con fuerza un ejemplar de su libro recién publicado. Su sencillo vestido verde bosque se ajustaba a su esbelta figura y su cabello castaño claro, suelto y rizado, se rizaba con naturalidad en las puntas. Sus ojos verdes brillaban con seguridad, aunque persistía un atisbo de nerviosismo. 3 años antes, había estado en la ciudad de los libros de Powell, jurando su vida a Nathaniel Blake en una ceremonia silenciosa y sagrada. Ahora era autora, conferenciante y fundadora de una organización sin fines de lucro que ayudaba a mujeres sin hogar a recuperar sus vidas, un faro para quienes una vez estuvieron perdidos, como ella. Su libro, El abrazo que salvó 2 vidas, narraba la historia de ella y Nathaniel, desde un callejón lluvioso y el dolor de un desconocido, pasando por la angustia y la sanación, hasta un amor y una misión compartida que transformó su mundo.
Escribirlo no había sido fácil. Emily había pasado incontables noches en su pequeño apartamento, escribiendo línea a línea, confrontando recuerdos huérfanos y el eco de nunca sentirse suficiente. Pero Nathaniel siempre había estado ahí, llevándole café, leyendo borradores, recordándole que su historia merecía ser contada. Cuando el libro fue publicado por una editorial local, gracias en parte al título en edición que obtuvo gracias a su beca, enseguida tuvo eco entre los lectores. Se convirtió en un símbolo de bondad, segundas oportunidades y esperanza. Emily respiró hondo y subió al escenario. Los aplausos estallaron y ella sonrió, buscando rostros conocidos entre el público. Allí estaba Marta, la mujer sin hogar a la que Emily había alimentado frente a Powell's, ahora trabajando como costurera gracias al programa de Emily. Tommy, el niño al que una vez enseñó a leer, ahora estudiante de literatura, sostenía con orgullo la telaraña de Carlota en su regazo. Y Sara, su compañera de trabajo en Powell's, quien había tocado el violín en su boda, sonreía radiante desde la primera fila. Pero la mirada de Emily se detuvo al encontrarlo. Nathaniel Blake, de pie en silencio cerca del fondo con un suéter azul marino, sus profundos ojos castaños llenos de un amor inquebrantable. No necesitaba ser el centro de atención, solo necesitaba que ella supiera que estaba allí, como le había prometido el día de su boda. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Emily con voz cálida pero firme. Este libro no se trata solo de Nathaniel y de mí, se trata de todos nosotros. De las veces que elegimos detenernos, tender la mano y traer luz al mundo de alguien más. Compartió la historia de aquella noche lluviosa en el callejón, de cómo un simple abrazo, lo que ella creía un gesto fugaz, la había llevado a una vida que jamás se había atrevido a imaginar. La amabilidad no tiene por qué ser grandiosa, dijo, recorriendo la habitación con la mirada. A veces, un simple abrazo basta para cambiarlo todo. La sala quedó en silencio y luego estalló en aplausos. Muchos se enjugaron las lágrimas. Marta se puso de pie, con la voz temblorosa. Emily no solo me alimentó, sino que me dio esperanza. Ahora tengo una nueva vida. Tommy levantó su ejemplar del libro, sonriendo. Ella me enseñó que los libros pueden salvar a la gente. Estoy aquí gracias a ella. Los aplausos volvieron a sonar, y Emily inclinó la cabeza, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Esta vez, no por dolor, sino por la abrumadora sensación de pertenencia. Tras el lanzamiento, firmó libros, abrazó a viejos amigos y saludó a quienes la habían acompañado en cada temporada. Desde el otro lado de la sala, vio a Nathaniel hablando con Sara, pero sus ojos no se apartaron de los de ella. No necesitaba un escenario, él era la luz constante detrás de todo. Ella se acercó a él y le tomó la mano con ternura. Gracias por todo, susurró. Nathaniel sonrió, abrazándola. Tú eres quien empezó todo, Emily, murmuró. Solo seguí tu luz. La besó en la frente y, en ese instante, rodeados de risas suaves y luces cálidas, regresaron al callejón en espíritu, al lugar donde todo había comenzado. Además de escribir y dar conferencias, Emily dirigía Ope Haven, una organización sin fines de lucro que capacitaba a mujeres sin hogar en costura, cocina y educación financiera. Su misión se inspiró en su propia experiencia. Una chica que una vez creyó no ser suficiente, ahora ayuda a decenas de mujeres a redescubrir su valor. Nathaniel la apoyó plenamente, utilizando los recursos de Geraisen Media para impulsar su impacto. Pero siempre la apoyó, porque sabía que ella era el corazón de la misión. Al terminar la noche, Emily y Nathaniel salieron al exterior, bajo las farolas centelleantes. La lluvia había parado y el cielo estaba estrellado. Ella se apoyó en él, con el calor aflorando en su pecho, y el libro apretado contra su costado. El abrazo que salvó 2 vidas no fue solo un título, fue un recordatorio. Esa bondad se extiende como el agua en un lago en calma, llegando más lejos de lo que jamás imaginamos. Una vez, abrazó a un desconocido bajo la lluvia. Ahora, cada día, ese desconocido la abrazaba como si le debiera todo. Emily miró a Nathaniel, su esposo, su pareja, su hogar, y supo sin duda que esta nueva vida, la vida que nunca tuvo, era la que habían construido juntos con un solo acto de luz en la oscuridad.